Luxemburgo, denominado oficialmente Gran Ducado de Luxemburgo, es uno de los 27 estados soberanos que forman la Unión Europea. Se trata de un estado sin litoral, situado en el centro de Europa, rodeado por Alemania, Bélgica y Francia. Tiene una superficie de 2.590 km², que lo coloca entre los países más pequeños del mundo. Con una población de 645.397 personas, tiene un altísimo porcentaje de inmigración. Se encuentra además en la posición 165 de la tabla de población, compuesta por 196 países, y tiene una densidad de población de 249 habitantes por kilómetro cuadrado. Su capital es Luxemburgo y su moneda es el euro. Con una economía pequeña pero estable y con elevada renta per cápita, se beneficia de la falta de mecanismos de control internacional para promover y sustentar una economía basada en la evasión fiscal a gran escala, lo que permite a las multinacionales más importantes del mundo evadir miles de millones de euros en impuestos cada año. Por otra parte, su proximidad con Francia, Bélgica y Alemania siempre ha facilitado un crecimiento económico sólido, con baja inflación y reducido desempleo. Hoy, casi 60% de su mano de obra es extranjera. Su sector industrial, inicialmente dominado por el acero, es actualmente diversificado e incluye productos químicos, caucho y otros. El sector financiero es responsable por 28% del Producto Interior Bruto, y más que compensó la caída de participación del acero en la economía. Su lugar específico atrae turismo y gana moneda. El país, así como otros de la Unión Europea, sufrió con la crisis que comenzó en el 2008, pero el desempleo quedó abajo de la media. La economía se contrajo el 3,6% en 2009, pero se recuperó en el 2010 y en el 2011. El mercado laboral luxemburgués representa 445.000 puestos de trabajo ocupados por 120.000 luxemburgueses, 120.000 residentes extranjeros y 205.000 trabajadores transfronterizos. Estos últimos pagan sus impuestos en Luxemburgo, pero su formación y sus derechos sociales los paga su país de residencia. Lo mismo ocurre con los pensionistas. El gobierno luxemburgués siempre se ha negado a compartir parte de sus ingresos fiscales con las colectividades territoriales fronterizas francesas. Este sistema considera una de las claves del crecimiento económico de Luxemburgo, pero en detrimento de los países fronterizos. Luxemburgo contaba en 2018 con aproximadamente 602.000 habitantes. En los últimos 30 años, la población ha aumentado en más de 100.000 personas. Si se compara con sus países vecinos, se trata de un fenómeno excepcional. El motivo destacado de este crecimiento es la inmigración. Los nacionales han visto estancar su población en torno a 280.000 personas. La tasa media anual de inmigración fue del 1% para el decenio de 1990-2000. Cuando la media de Europa en el 2015 estaba en torno al 0,23%. Cuenta con un sistema de salud basado en el sistema Bismarck, en el que el Estado gestiona los servicios de salud mediante impuestos, mientras que cada paciente paga aproximadamente el 20% de los gastos médicos en los que incurre, ya sean medicamentos, visitas u hospitalizaciones. La situación lingüística de Luxemburgo se caracteriza por el reconocimiento de 3 idiomas oficiales, siendo el francés, el alemán y el luxemburgués. Hasta 1984, el uso de las lenguas estaba basado en los decretos de 1830, 1832 y 1834, los cuales permitían elegir libremente entre el francés y el alemán. El francés fue el preferido para la administración. El luxemburgués aún no tenía estatus oficial. La revisión constitucional de 1984 dio a los legisladores la posibilidad de regular los idiomas mediante ley. El 24 de febrero de 1984, una ley hizo del luxemburgués el idioma oficial. El luxemburgués es la lengua nacional de los luxemburgueses, dice su artículo 1. Además, esta ley reconoció los 3 idiomas utilizados, el francés, el alemán y el luxemburgués, como lenguas oficiales. Actualmente, en la vida cotidiana, el francés es el idioma dominante en el comercio y en las comunicaciones escritas destinadas al público. El alemán está muy presente, con el francés en los medios impresos. Por ejemplo, es habitual que las publicaciones escritas se alternen sin traducción a artículos en francés y artículos en alemán. Los documentos oficiales y las comunicaciones del gobierno generalmente se escriben solamente en francés. En 2008, año del último sondeo, el 53% de los luxemburgueses se adherían a las formas del cristianismo.
el 68,7% eran católicos y un 1,8% protestantes, mientras que el 1,9% se adherían a otras denominaciones cristianas, especialmente el cristianismo ortodoxo. 2,6% de la población seguía las religiones no cristianas, siendo la mayoría de ellos musulmanes, un 2%. 24,9% de los luxemburgueses no formaban parte de ninguna religión. Independientemente de sus afiliaciones religiosas, un 56% decían ser religiosos, 35% afirmaban ser no religiosos y un 9% decían ser ateos. Es un estado secular, pero el Estado reconoce ciertas religiones como oficiales. Esto le da al Estado ciertos poderes en la administración religiosa y el nombramiento del clero, a cambio de lo cual el Estado paga ciertos costos de funcionamiento y salarios. La escena musical de Luxemburgo ha ido ganando importancia desde los años 90. Aunque muy pocas bandas de música son conocidas más allá de las fronteras del país, cada año se crean muchas bandas de estudiantes. En particular, la escena luxemburguesa de metal, rock y hardcore está creciendo. Además, casi todas las comunidades tienen su propia banda de música de pueblo que actúa en muchas fiestas. En verano se celebran conciertos muy concurridos y por lo general de gran calidad en el marco de la campaña Verano en la Ciudad. La música clásica también desempeña un papel importante en la vida cultural de Luxemburgo. La Orquesta Filarmónica de Luxemburgo y la Orquesta de las Fuerzas Armadas son importantes. La gastronomía de Luxemburgo está influenciada por la cocina de sus países vecinos. Hay pocos platos que no existan de manera similar en una de las regiones vecinas. Concretamente, hay entonces influencias alemanas, francesas y belgas. Los considerados platos típicos y nacionales de Luxemburgo son los siguientes: el Punschlap, una sopa con frijoles verdes; el Schutmat Gardebonen, carne de cerdo con habas; y el Catchcase, un tipo de queso semilíquido también conocido en Francia. La alta gastronomía en Luxemburgo es claramente de tipo francés, mientras que la cocina tradicional es más simple y tiene rasgos más bien germánicos o lorenses. El Gran Ducado de Luxemburgo es una monarquía constitucional. Bajo la Constitución de 1868, los poderes ejecutivos recaen sobre el Gran Duque y su gabinete, que consta de varios ministros dirigidos por un primer ministro. El Gran Duque tiene el poder de disolver el Parlamento y convocar elecciones para elegir uno nuevo. El jefe de Estado y Gran Duque de Luxemburgo desde el 7 de octubre del 2000 es Enrique de Nassau. Está casado con María Teresa formalmente y el Gran Duque tiene amplios poderes ejecutivos y legislativos. Nombra y destituye al gobierno, ejecuta todas las leyes, pero de hecho desempeña casi exclusivamente funciones de representación. El Gran Duque no es partidista.